Listo, ya está. Y ahora sí ya nos estamos grabando aquí. Muy bien, entonces vamos a Isaías 52, del versículo 13 hasta el 53, del 1 al 12, ¿verdad? Sí. Díganme, ¿cómo les fue? Muy bien. Pues, Lo que bien. más me llamó la atención hasta ahorita es como el proceso de exaltación del siervo en 3 etapas. Muchas gracias. Gracias. Sí, el proceso en 3 etapas exactamente. ¿Te acuerdas cuáles eran, Juan? Las 3 etapas. Era ascensión. Bueno, Sí, sí, sí. se levanta. Cuando es llevado, Cuando es llevado el verbo en nifal. ajá, y decía elevado alto o puesto en alto, Puesto no en recuerdo. alto. Sí, 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 que va a crecer, porque dice, mi siervo será exaltado, pero estamos hablando de que muy probablemente ahí se da la muerte para que ahora entre precisamente a la corte celestial con donde estaría el trono, ¿verdad? Y Dios estaría en la parte más alta del trono y el siervo estaría en su presencia. Muy probablemente haciendo referencia a la tradición persa en la cual el rey se ponía de frente al que iban a juzgar, porque estamos en un ambiente de juicio, ¿verdad? Edgar, buenas noches. Buenas noches, ¿qué me perdí? Apenas vamos empezando, justo Nada. vamos hablando ahorita Tu puta de nada. precisamente del siervo. ¿Te acuerdas las 3 etapas de la exaltación del siervo? Cuarto cántico. Es que. Ah, sí. Muy bien. Sí, sí, que una es. A ver si me acuerdo. Una era como. Sí. Se congeló Edgar. Sí se trabó. Sí se trabó. Perdón, Edgar, se te congeló la imagen. ¿Nos puedes hacer un favor de repetir? Ah, ok. Que una era la parte como física, que iba subiendo una montaña. Sí. La segunda creo era subir al cielo y ser exaltado, algo así era. Y la tercera llegar hasta lo más alto de los cielos, a la esfera divina. Exactamente, exactamente. Y en la esfera divina es donde se presenta frente al trono, ¿verdad? Es en lo que estamos hablando donde está Dios. Muy bien, yo les quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuál era el nombre de Moisés? ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre de Moisés? ¿El que Dios le puso o el que le puso la...? Ese es el punto, porque el nombre de Moisés efectivamente, si ustedes se fijan, cuando dice el cántico primero del siervo, dice, yo te conocía desde que estabas en el seno de tu madre, te había pensado tu nombre. Entonces, eso implica que el nombre que Dios pensó para Moisés muy probablemente sea como una especie de misterio, por lo que el deutero Isaías no quiere mencionarlo, porque dice que cuando nació Moisés, ¿verdad? Lo llevó su mamá a través de su hermana para que lo pusiera en la canasta y entonces se trabó. Faraón lo recoge y le pone el nombre. Y el nombre que le puso a Moisés es un nombre egipcio, no judío, es derivado de Tutmosis, como Ramsés, Rammoses. Entonces, en ese sentido, el nombre de Moisés es egipcio. Y el Deutero Isaías, con una perspectiva de exaltación, quiere evitar a toda costa mencionar el nombre de Moisés porque entonces eso pudiera arruinar su proyecto de héroe griego. De decir, bueno, pues es que al mencionar su nombre ya como se dice, develamos de quién se trata. ¿Verdad? ¿Su proyecto de qué, padre? Se trabó y no escuché, disculpe. Ah, ya. El proyecto que tiene ¿cómo se llama? El autor, el de Isaías, como para mencionar de héroe griego. Aunque hay que decir que para el cuarto cántico no podemos hablar de que Moisés sea un héroe, porque al final más bien se habla de un sufrimiento, de una calamidad la que él viene cargando, ¿verdad? Pero la omisión del nombre nos ayuda mucho a que el que va a escuchar cree un personaje misterioso incluso, que no lo identifique en su totalidad. Va en esa línea, pues, ¿verdad? ¿Sí?
Padre, tenía Ok. una pregunta. A ver si adelante. De acuerdo. Es sobre cuando dice que será llevado hasta lo más alto Ujú, el siervo. ujú. Entonces dice que pues es especial su circunstancia Sí, porque no desciende al Sheol, sino que entra a la esfera divina. bueno, cuidado con eso. Sí desciende al Sheol. Sí desciende. Ah, ok. Pero no permanece ahí. Exacto, exacto. No permanece allí. La pregunta tiene muy buen lugar. Creo que entra muy bien porque efectivamente, ¿se acuerdan ustedes cuál es la imagen que presenta? Dice, esperen, aquí viene Chava. Ya está. Este, dice, una rama va a nacer del tronco de Jesé, ¿verdad? Entonces, no es una rama exactamente, porque las ramas se dan en lo alto de los árboles. Esta dice del tronco, de la raíz de Jesé, lo que sería una especie de tocón, ¿verdad? En la parte de abajo surge una nueva planta. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Que se cortó el árbol. Eso estaría situado tentativamente en el año 587 con la destrucción de Jerusalén, con la terminación de la dinastía davídica, con la muerte de Sedecías. Entonces, esto implicaría que se acaba la dinastía davídica y ya no hay continuidad mesiánica, pero Dios elige una continuidad en la discontinuidad, porque sale un paralelo de la misma rama, pero ya no es el mismo árbol davídico. Por eso no importa que le digan que es el Mesías, mientras que surge un tocón. Ahora bien, ese árbol utiliza un verbo curioso porque ese verbo significa también amamantar. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Entonces, si significa amamantar, podríamos estar hablando de la biología de Moisés, de que surge precisamente esa amamantada. Luego dice, se hará grande. Entonces crece, esa rama crece, pero después dice que cargará con el peso de nuestros pecados y se va a encorvar, se va incluso a postrar a tal grado que al postrarse pues cae rostro en tierra. Entonces aquí el problema es, cae rostro en tierra para adorar, no para adorar, sino porque se muere. Entonces estaríamos en la dinámica de que ahí es cuando baja al Sheol o al inframundo. En la dinámica de los griegos pudiéramos pensar que ahí aparece Moisés luchando contra los dioses griegos del Hades, sale vencedor de con ellos y luego surge y se va precisamente a la esfera celestial donde se encuentra esa corte, ese coro que lo está escuchando, donde se encuentra Dios, atención, que no lo mira, solamente lo escucha y él está en su presencia. Básicamente el que está en la presencia de Dios es Moisés, ya en la corte celestial. Los demás son solo observadores. Esos famosos muchos que aparecen allí, esos muchos, son los observadores de este juicio que se está llevando a cabo. Entonces va en esa línea. Sí muere Moisés, sí desciende, pero ahí aparece esa parte heroica de que surge del inframundo y llega precisamente a la presencia de Dios. Sí. Ok. Se fijaron también en un verbo que era muy interesante que significaba también encantar o hacer magia, ¿se acuerdan? Con relacionado con la serpiente. Sí, sí. Efectivamente, precisamente por la serpiente, porque el verbo que pudiéramos utilizar en un sentido muy genérico, si no me equivoco, era reunir. No, no es cierto, no reunir, es el versículo 6. Pero ya lo borré. Bueno, este verbo tiene la característica de tener un significado alternativo y entonces el significado de encantamiento representaría efectivamente que Moisés tiene la capacidad incluso de ser como una especie de mago. Entonces, en esta perspectiva, el autor del Deutero Isaías está jugando con esta doble dimensión, porque por una parte va a ser Moisés, el profeta de Dios, el que carga, y por otra va a ser como ese personaje tan especial, de una manera tan sutil, que es capaz de hacer curaciones, de hacer, ¿cómo se dice?, milagros, y entonces las obras del siervo del cuarto cántico irían en esa línea. No es Dios, pero es capaz de hacer las obras de Dios. Y eso suena a Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, como una taumaturgia mosaica, por decirlo en términos fáciles. Exactamente.
¿sí? De hecho, Ahí también, precisamente el verbo que utiliza la Biblia de las 70 es taumazo, efectivamente. ahí también tendría que ver con la persona divina que se le muestra en Moisés. Cuidado con esa afirmación. No estamos afirmando de que Moisés sea una persona divina. Sí pudiéramos afirmar de una personalidad divina, pero esa personalidad divina ha sido dada. No hablamos de que Moisés entre al nivel de lo divino, porque el Deutero Isaías va a estar afirmando todo el rato que Dios es único. Entonces estamos en un monoteísmo radical que incluso no acepta la Trinidad. Entonces el monoteísmo radical incluye absolutamente todo, solamente deja al centro el nombre de Dios. Por eso nos vamos a fijar también en los últimos versículos, si no me equivoco, capítulo 52, cuando dice de que Moisés fue golpeado. ¿Verdad? Y dice, fue golpeado por Dios. Lo curioso es que cuando se habla de que es golpeado por Dios, no utiliza el tetragrama, Adonai o el Señor, sino que más bien utiliza Elohim, que pudiera ser el plural majestático referido solamente a Dios, o también pudiera ser un plural genérico para decir que fue golpeado por los dioses, es decir, precisamente por todos aquellos dioses de la región moabita en donde se encontraban en esta situación de Baal Peor y todas estas prevaricaciones en las que pues tuvieron contacto sexual con las mujeres de la región y entonces fueron castigados. Entonces pudiéramos entender que por ahí va esta línea de una personalidad sí divina, pero no podemos hablar de persona divina ni mucho menos. La cercanía que tiene Moisés con Dios va a aparecer siempre como de un siervo, muy amigo, muy amado, porque incluso recuerden ustedes en el versículo 12, si no me equivoco, cuando dice que le descubrió su mano, su brazo, ¿verdad? En ese sentido también pudiera ser una cercanía de amistad tan grande que Dios se revela, porque incluso el verbo está en Nifal. Dios es quien se revela, a Dios no se le descubre, es Él quien libremente se le revela a Moisés, a su amigo. Por eso lo tachan de loco cuando está arriba en la montaña y abajo María y Aarón lo tachan de loco, y ya cuando baja entonces Dios los castiga y viene para María la lepra. ¿Recuerdan ustedes? En esa línea, pero nunca Moisés va a ocupar el lugar del trono. De hecho, hay una cita muy similar y muy interesante cuando dice que están sobre él los reyes de la tierra. ¿Se fijaron en eso? No. No, bueno, no me acuerdo en qué versículo es, pero creo que va a ser todavía el 52. Dice que el siervo está en medio de ellos, pero que los reyes y los muchos que están allí, lo que sería el coro celestial, la esfera celestial, guarda silencio y sobre él. ¿Perdón, Miguel? No, es que le estoy buscando una versión paralela con hebreo-español. Ya, perdón. No, sí, es al principio del cántico, padre, ¿no? Sí, es al principio. Entonces, es la presentación. Es la presentación. Entonces, en este sentido, están sobre él porque Moisés está sentado, el siervo está sentado. Entonces, ¿quién tiene dignidad? ¿El que está sentado o el que está parado? Pues el que está sentado, efectivamente. Entonces, en ese sentido, podemos entender una cierta reverencia de los pueblos, de los que están alrededor, de los pueblos paganos, de los reyes, incluso extranjeros. Y ahí el siervo aparece como emisario de Dios, pero nunca sustituye el lugar de Dios. Ese es un punto muy delicado, pues, ¿verdad? Que aunque obre, valga la redundancia, las obras de Dios, nunca va a sustituir a Dios. ¿Verdad? Muy bien. Había un punto que al final me llamó mucho la atención sobre la sepultura de Moisés. ¿Alguien se fijó en qué consiste que Moisés sea sepultado entre los malhechores? O el siervo, pues, ¿verdad? Pues están como en una región. Exacto. Es el Monte Nebo, ¿no? Es el tiene monte que ver con la región que estaba enfrente de Jericó. Moisés está en la parte de Moab, que sería en esa parte, la actualidad, la Jordania. Y del otro lado está efectivamente lo que sería Jericó. Pero aquí hay un detalle muy interesante, y es que la muerte de Moisés entre malhechores es precisamente porque al morir en el monte Nebo no muere en tierra sagrada,
no muere en la tierra que le correspondería. Por eso le dice el Señor en su humanidad, Señor, déjame pasar y mirar la tierra, aunque sea. No, vas a morir. Entonces, su muerte entre malhechores también es un signo como para decir, aunque no muere en tierra sagrada, es precisamente el siervo que es capaz de renunciar a todo, incluso al ser sepultado en la misma tierra que le corresponde, pues, ¿verdad? Va un poquito también. Sí. Y pues el paralelismo cristológico claro de la muerte fuera de las murallas y todo, ¿no? Exactamente, sí. Es un paralelismo cristológico muy fuerte porque el siervo, normalmente, de acuerdo al texto masorético que estamos siguiendo, y es el texto masorético, es uno, es una persona. Entonces, en algunos momentos, los judíos van a buscar la manera de tratar de relativizar precisamente cuando se dice mi siervo Israel. Estuve ayer buscando desesperadamente cuál es la cita, pero no la encontré. La que les había dicho en donde se hablaba pues de que se solamente una letra para dar la impresión de que el siervo era Israel, cuando en realidad el siervo es uno, es una persona, es el que carga los sufrimientos. Esa parte también es muy interesante porque Moisés carga los sufrimientos, pero no solamente, o no los carga por solidaridad, porque claramente nos dice el autor, él no tiene la culpa, pero su pueblo sí. Entonces carga para expiar los pecados del pueblo. En ese sentido cristológico podemos entender que Jesús se hace pecado, no porque sea pecador, sino porque carga nuestros pecados precisamente para expiarlos. Entonces, el sacrificio del siervo es un sacrificio definitivo, porque es el que va a purificar, el que va a sanear, el que va a limpiar, pero va desde esta perspectiva, efectivamente. Incluso yo me atrevería a decir que es una perspectiva escatológica, porque aún en los tiempos, incluso de Artajerjes, ya en el 450, está sí un deseo mesiánico, pero más bien un deseo escatológico, porque va reduciéndose. Las instituciones de Israel se van reduciendo, se van poniendo al margen para llegar a ese punto en donde el siervo va a estar directamente conectado con Dios. Tendría una perspectiva distinta, pues. Oiga, padre, ¿cuál es, no más rápido, Sí. cuál es el paralelismo cristológico del que están hablando? Que no alcanza a escuchar bien eso. La expiación de los pecados, porque dice que cargó sobre sus culpas y pues fue varón de dolores, que fue golpeado, pero por nuestros pecados. Y la cuestión es de quién es esa voz, quiénes son esos que dicen nuestros pecados. Dice el otro que probablemente serían los que están en el desierto con Moisés cuando se burlan, cuando subió la montaña y dijeron, está bien loco, dice que habló con Dios. Entonces, ¿verdad? Entonces, serían ellos mismos los que ahora quieren como reivindicar, reposicionar a ese siervo y decir, efectivamente, efectivamente. ¿Y a qué le suena en el Nuevo Testamento de la crucifixión cuando alguien dice, en verdad este hombre era el Hijo de Dios? Pues es esa reivindicación, es ese deseo de decir, bueno, nosotros lo tomamos por loco, pero no estaba loco, sí era cierto. Va un poco en esa línea, ese paralelismo cristológico. Sí, sí. Muy Luego bien. Había una parte del primer video que comparaba los 3 niveles esos de la ascensión de Moisés con los apócrifos judíos. Sí. La ascensión. Te lo pasamos muy rápido, pero sí está interesante. Y bueno, estaba viendo rápido, me puse a compararlo. No sé si se acuerda que le había enseñado este librito, que aquí viene lo del exagogué. Sí, que habla de que habla aquí de que Moisés, que el texto del exagogué habla de que cuando Moisés sube al Sinaí por los mandamientos, en realidad lo del Sinaí es como una imagen que en realidad está subiendo al cielo. Exacto. Y que cuando llega ahí ve a Dios en su trono y lo más botán es que Dios se para y le deja el trono a Moisés y Moisés se pone a juzgar. Ese es el punto. De verdad llega al nivel de la divinidad, a la esfera divina ya. Sí. Estamos casi de acuerdo, Edgar. O sea, sí llega al nivel de la divinidad, pero no se convierte en Dios. Porque acuérdense que Moisés no es, como decirlo, o el siervo pues de los primeros capítulos, viene a traer el derecho, viene a impartir justicia como legislador.
lo cual pudiéramos entonces aceptar que tiene evidencia de decir, bueno, es la ley de Moisés, es la Torá de Moisés, pero es la misma ley de Dios. Entonces, en eso no tenemos ningún problema. En esta cuestión precisamente de la asunción de Moisés y en el texto bíblico nosotros encontramos un verbo que es el verbo alá, que significa subir. De hecho, el término técnico para la subida a Jerusalén es la famosa aliyá, cuando no los cristianos, los judíos que estaban dispersos por el mundo antes de 1948 deciden precisamente ir a Jerusalén, sacar un pasaporte judío y hacen eso, una aliyá, que es una subida, no geográficamente, sí, orográficamente, porque se trata de un monte Jerusalén. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros entendemos que el verbo mismo ya tiene que ver con la subida hacia lo alto, valga la redundancia. Entonces, precisamente el Deutero Isaías también va a mirar ese paralelismo, como nos acaba de decir Edgar, en el cual Moisés sube a la esfera de la divinidad. No solamente sube a la montaña, no solamente sube al Sinaí a recibir los mandamientos de Dios o a hacer alianza, sino que sube hasta el lugar de Dios, a a ese ambiente sagrado, a esa esfera divina. Y al sentarse en el trono, entonces refleja que Dios mismo le está cediendo su lugar al siervo, sin ceder la divinidad. Y aquí tenemos un cuento persa que efectivamente vamos a encontrar, se me hace que es en el segundo video, en donde se decía que el rey persa atrás tenía a un dios. Entonces, si bien el rey estaba sentado, atrás estaba el dios protector. Sin embargo, esto llega incluso en momentos a confundirse tanto que el rey mismo es imagen de Dios. Por eso al rey se le puede decir hijo de Dios y por eso al rey también se le puede identificar con un dios. Todo ese problema del rey sustituto, ya recordarán ustedes, ¿verdad? ¿Alguien no recuerda eso? ¿Rey sustituto? Muy fácil, lo voy a explicar rápido. Un rey cometía un pecado grave. Entonces, ¿qué hacían? No lo podían juzgar. Les recomiendo que lean un libro que se llama Príncipe y Mendigo de Mark Twain. Creo ya lo había mencionado en clase, se trata de un niño que llega y está el pseudo príncipe porque hicieron un cambio y encuentra a ese niño y dice, ¿y tú quién eres? Dice, soy el niño de los azotes. ¿Por qué? Porque usted estudia griego, pero como le va muy mal, como no le pueden pegar porque usted es el príncipe, pues entonces me pegan a mí cuando usted se equivoca. El rey sustituto era exactamente lo mismo. Cuando el rey cometía algún error bastante grave, le quitaban la corona y todos sus aditamentos, todos sus atavíos, se los ponían a un enemigo y entonces el enemigo era juzgado y condenado y se le mataba. Entonces, una vez que se le mataba, le quitaban la corona y se la devolvían al rey. Y ese juego del rey sustituto era una manera con la cual decían, preservamos la sacralidad del rey, que es hijo de Dios. Entonces, iba en esa dinámica. De hecho, cuando dice que crece Moisés, incluso parecían las expectativas egipcias. Por ahí en el segundo video también lo explico un poco, porque dice que estaban Moisés esperando incluso en la tradición egipcia que fuera sucesor para convertirse en un momento en faraón, o en este caso en rey, ¿verdad? Pero iba todo en esa línea, hasta que ocurre pues la muerte del egipcio, ¿verdad? Pero sí, efectivamente va en esa línea. Sobre ese punto que acaba de comentar, padre, Sí, el único que lo menciona es, bueno, me pareció entender que es Flavio Josefo, ¿no? El que recoge un poco esa tradición de que Moisés iba a ser quizá el heredero al trono. Sí, Flavio Josefo un poco, pero quizá Filón más, ¿verdad? Filón. Perdón, Filón, sí. Sí, Es el segundo que mencionó, sí, cierto. exactamente. Filón en la Vita Mosis es donde pudiéramos encontrar un poquito eso, como esas comparaciones que hace él precisamente con la imagen que se tenía del rey, un tipo alto, bien parecido, que de alguna manera reflejaría cierta, pues que su presencia misma favorecería. Entonces, cuando ya ¿cómo se dice? El cántico nos lo presenta todo desfigurado, pues que efectivamente el peso de los años, el peso de las cargas, de todo, pues lo ha llevado ya a la vejez. Ahora, pues postrarse, a volver a la tierra, a terminar con esa posibilidad que tuvo en su momento. Pero sí es Filón.
Padre, ahorita que hablaba de las subidas a Jerusalén, sí. Tenía una pregunta, si los judíos tenían que subir en cada fiesta. Tengo entendido que hay como 3 fiestas importantes, ¿no? Sí. Que es la Pascua, sí, la de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, sí. y la fiesta de la Hanukkah. La Hanukkah es más posterior. La Hanukkah se da hacia el 333, cuando se da la profanación del templo por los griegos, y ya después en la reconsagración sería. Pero de las fiestas antiguas te faltó el Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Ok. ¿No era la de las tiendas la otra, padre? Es la de Pentecostés, la de las tiendas. Ok. Sí, la que son Ojelim, si no me equivoco, porque Ojel es tienda, ¿verdad? Pero es la fiesta de los campamentos, la fiesta de las tiendas, si no me equivoco son los 50 días de Pentecostés, pero nomás que Pentecostés es el nombre griego, ¿verdad? Ok. ¿Y los judíos tenían que subir a Jerusalén en cada una de esas fiestas o solamente en Pascua? En Pascua. Nosotros, bueno, no nosotros, ustedes tampoco, pero realmente se hace una confusión muy fuerte con la fiesta del Yom Kippur y la de la Pascua. Se piensa que es lo mismo y no. En la fiesta del Yom Kippur, la palabra Kippur viene del verbo kapar, que significa expiar. Entonces era la expiación con la cual se tomaba un cordero o incluso un chivito, se hacía la imposición de mano solemne por parte de las personas, pues, habitantes de Jerusalén y de los judíos en general. Y entonces, al imponer las manos, se consideraba que ellos mismos acababan de descargar en él todas sus faltas, sus pecados. Entonces se llevaba el animal al desierto y se le amarraba ya para que fuera supuestamente atacado por los espíritus del desierto, cosa que también aparece en el siervo cuando dice, habla esa parte de la tierra reseca, ¿verdad? Entonces los peligros del desierto, los demonios del desierto consumían a este chivito, mientras que la fiesta de la Pascua estaba en un sentido totalmente diferente, porque más bien era el recuerdo, pues, del paso por el Mar Rojo, el recuerdo de las casas que eran manchadas con sangre, y el sacrificio del cordero se hacía en diferentes ámbitos. Uno que seguramente era el cultual, el central en Jerusalén, por parte de los sacerdotes, y el otro que eran los hogares, el sacrificio de la cena pascual para el hogar, para los vecinos, para una familia mediana, en donde se sacrificaba ese animalito en el mes de Nisan, que pudiera, nos quedan unos 10 minutos yo creo, que pudiera equivaler precisamente a esta, ¿qué pudiéramos decir? Pues sí, a una reunión familiar, ¿verdad? Pero va en esa línea. Entonces, con una vez que fueran a Jerusalén, tenían que subir, tentativamente. Sí. Porque tampoco era tan práctico, no era muy práctico, sobre todo en las regiones de Galilea del norte, Samaria, bajar, o bien subir a Jerusalén con frecuencia, con constancia, no. Además que la zona comercial más fuerte en ese momento era Jericó, la ciudad de las palmeras, recuerdan ustedes. Entonces, el comercio estaba en Jericó y Galilea, donde había de alguna manera posibilidades económicas grandes. En Jerusalén solamente era el culto, y eso gracias a Josías, ¿verdad? A la reforma. Porque si no hubiera estado Josías, ni eso. Perdón. ¿Y por qué en Hechos de los Apóstoles, sí, cuando Pedro da su discurso, por qué hay tantos judíos que vienen de afuera? Bueno, en Hechos de los Apóstoles nosotros tenemos una circunstancia distinta, porque hay que recordar que una vez que en el año 133, si no me equivoco, cuando sale la invasión de Pompeyo a Jerusalén, ahora vienen los romanos, y entonces nosotros pensaríamos, bueno, toda la región de Palestina se convierte en una provincia romana. Pues, oh sorpresa, no, porque se mantienen muchos judíos que viven en esa zona, pero también muchos griegos que habían estado en esa región y ahí se quedan. Entonces vienen de diferentes lados. Algunos de esos judíos, evidentemente, que se fueron a Egipto, hay que recordar el tiempo de los Ptolomeos, ¿verdad? Incluso muchos de ellos que están en la diáspora vienen de Egipto y son los que nos traen la Biblia bueno, nosotros no, son los que llevan la Biblia de los 70, la Biblia de Alejandría, ¿verdad? Esto tentativamente hacia el siglo del IV al II, ¿verdad? Con el decreto de Aristeas comienza todo esto y llegan a Jerusalén con una traducción en griego. Pero estamos hablando de que Jerusalén en ese momento era una ciudad pluricultural. Herodes ni siquiera era judío, era más bien de la región de Idumea.
y a través de un golpe de estado se establece ahí en Jerusalén, y luego después lo reconoce la autoridad romana, pero era todo un problema. Entonces no podemos hablar de que hubiera solamente judíos en Judea o solamente judíos en Israel, estaban regados. Y más aún también había prosélitos, personas que pues querían ser judíos y los aceptaban. Sí, sí. Era una sociedad bastante plural, pero sí. Gracias, padre. Muy bien. Nos quedan 7 minutos. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Incluso alguna evaluación. Pues a mí me gustaron mucho los videos. Creo que está bastante práctico. Sí, sí, sí. Y sobre las preguntas que hizo, las primeras 2 actividades que dejó, sí, me pareció muy interesante. La que no supe responder bien fue reflexión propia, y ya vi una respuesta que usted dio en otro video, ¿sí?, sobre si se le pudiese aplicar el siervo a cuando Jesús dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Sí, sí, sí. Ay, me mandó ese trabajo. Miguel, te estoy oyendo. No, miren, aquí este punto es bastante interesante porque lo que decíamos en un principio, la ley de Moisés no es solamente una serie de decretos, de preceptos a cumplir, sino una experiencia de Dios, porque Dios le había revelado incluso desde la creación del mundo hasta su propia muerte. Eso en la interpretación judía. Entonces estaríamos hablando de una relación de amistad, y la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, se convierte entonces en la experiencia de Dios. Quien ama a Dios es siervo de Dios. Por eso cuando Jesús de alguna manera, valga la redundancia, en forma de paralelismo dice, ustedes son amigos y hacen lo que yo les mando, no está limitándolos a una serie de preceptos, sino a que sean capaces de amar, a tener una experiencia de amor. Si tienen experiencia de amor, entonces cumplir los mandamientos va a ser una consecuencia lógica de ese amor, y no al revés, porque los fariseos se iban al revés. Ellos iban ley por la ley, pero no amaban. Entonces, ¿de qué servía? Incluso la misma Torá de Moisés no servía de nada para ellos cuando la reducían a preceptos, y no solo eso, sino que incluso seguían haciendo más leyes, más dificultades para multiplicar, para, según ellos, ser más perfectos, pero ahí no había amor. Ese es el problema. Y también sería esa la respuesta. Muy bien, muy bien. Hubiera dicho antes de contestarla. No te preocupes, no te preocupes. Al final era una opinión, pues, ¿verdad? Algo personal. Muy bien. ¿Qué tan similar es esta teología del Deutero-Isaías con la de San Juan, hablando de eso de los amigos y 2, 3 cositas así? Fíjate que desde mi humilde punto de vista, en lo poco que me tocó estudiar los puros cánticos del siervo, me di cuenta que hay una relación muy íntima, sobre todo porque San Juan también usa un lenguaje ambiguo. También le gusta así como que jugar con las palabras. ¿Recordarán ustedes? Dar a entender más de lo que dice literalmente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la parte de la Eucaristía, que, bueno, y San Juan no relata la Eucaristía, pero en Juan 6:35, si no me equivoco, dice, ¿verdad? El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna, pero lo curioso es que no usa el verbo estío o fago, que sería comer, sino que usa el verbo trogo, que significa masticar. Entonces por eso se fueron bien escandalizados los fariseos, porque dijeron, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? O sea, ¿cómo la vamos a masticar? Porque lo está diciendo en sentido real. Entonces, al asustarse es cuando viene la pregunta a Pedro, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro responde, Señor, ¿nosotros a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos que tú eres el santo de Dios. Entonces, pareciera que también a San Juan le gusta usar este lenguaje velado al estilo del Deutero-Isaías. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Va muy en sintonía. A mí me llamó la atención la parte de las piedras, que ya al final del tercer cántico, ¿sí?, ya dice la otra parte de las piedras, porque en el segundo cántico lo dice que tiene otro sentido lo de las piedras. Es como que me llamó la atención eso. ¿Te refieres al agua de la roca? O sea, sí, ándale. Sí, efectivamente, porque tenemos 2 versiones. Hay que recordar que en una versión, si no me equivoco, es la de Números, Moisés golpea 2 veces y entonces se le condena,
o se le rechaza porque se piensa que dudó de Dios. Pero la redacción del Deuteronomio dice todo lo contrario, simplemente que golpeó y el pueblo es el rebelde. Entonces, aquí el problema está en el pueblo, no en Moisés. Entonces, si alguien nos preguntara, ¿por qué Moisés no pasó a la tierra prometida? Pues porque murió antes. No es porque Dios lo haya castigado. Aquí hay dos teologías muy distintas, la teología deuteronomista y la teología, ¿cómo podríamos decir? Del sacerdote, pues la sacerdotal, la de números, ¿verdad? Entonces, serían dos teologías distintas. Sí. Aunque el resultado sea el mismo. Pero sí, efectivamente, Francisco, lo que dices es muy cierto. Aunque es la misma roca, las perspectivas son distintas. Sí. Nos quedan 2 minutos. Yo les pregunto, ¿nos volvemos a llamar? ¿Aquí terminamos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo a nivel personal? No sé. Pues yo estaré dispuesto a otra llamada. Muy bien. ¿Los demás? También. Bueno, está bien. Entonces, ahorita le seguimos. Okay. Otro comentario. Todavía nos queda 1 minuto y medio y volvemos a hacer la llamada. Sí. Muy bien. Padre, yo quería saber algo personal. Sí. ¿Qué día me puedo llamar por teléfono para ver lo de la tesina? Para ver lo de la tesina, perfecto. Puede ser mañana, en la tarde, ¿te parecería? A partir de las 6. Perfecto. Me mandas antes un mensajito si me haces favor, ¿sí? Sí, claro, si tiene una cosa, no se preocupe, si usted me dice y... Sí, ya. Tentativamente, pero ahí me mandas un mensajito si me haces favor y ahí nos ponemos de acuerdo. Claro. Muy bien, padre, muchas gracias. Muy bien. 60 segundos. ¿Cerramos la llamada y hacemos otra? Va. Está bien. Entonces vamos a cerrar y hacemos otra. Todo se está grabando, se los voy a pasar después. Muy bien. Ándale, pues. Listo. Ahí voy. Ya nomás algunos detalles y ya ahorita es... ¿Estos son unos cabezas de grupo los que le distribuyen a los demás? No, está ¿cómo se llama? Por grupos y ellos son solamente los del siervo sufriente, los que tomaron el curso optativo conmigo. Sí, pero hubo maestros que ofrecieron diferentes temas y ya cada quien fue tomando el curso que quería. Entonces están en las puras opcionales ahorita. En las opcionales, sí. Son pocos. Son pocos. Son 6, 7. ¿Volvió a comenzar otra reunión o qué? Sí, Edgar, lo que pasa es que me decían que querían hacer algunas preguntas, entonces les mandé otra vez el enlace. Ok. Es que se me acabó la pila. No te preocupes, ¿no? Sí, no te preocupes. Pero sí, si hubiera algún comentario, alguna otra cosa, Miguel por ahí quería hacer alguna pregunta y ya se le acabó el tiempo. Sí. Pero ya no se conectan. ¿Quieres tecito? Sí, un tecito está bien. Ya sabes. Bueno, está bien. Sí. Ya les dio flojera. Sí, ya les dio flojera. Está bien. Si no se conectan ahorita en 2-3 minutos, se me hace que ya... Le damos muerte a esto. Sí. Pues estuvo muy interesante los cánticos, padre. Gracias, Edgar. Sí, de verdad que sí, es un tema muy interesante, muy profundo, pero, híjole, está imposible abordarlo en 5 días. Ahí está Miguel. Sí, está complicado. Sí. Sobre todo, pues, por eso que desafortunadamente uno quisiera como detenerse más en los textos, pero hay que brincar mucho, hay que omitir mucha historia, y bueno, pero ya algo tenemos. Sí. Ya está Juan otra vez. Salvador, ya está. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Pues entonces, adelante. Bueno, yo pensaba en lo siguiente. De alguna manera, daría a entender el texto
que se presupone el conocimiento de la Torah para entender la figura del siervo, ¿no? Sí, sí. Ese se me hace como lo más plausible. Sí. Pero también pensaba en una cosa quizá no tan plausible, pero plausible de alguna manera. A ver. Una cosa muy rara. Que se lo puse en la primera tarea. Si podría ser, se supone que estos pues, son diamantes en bruto, ¿no? Sí. Todos los cánticos del siervo. Entonces, podemos decir que tuvieron un estado redaccional anterior, inclusive al mismo Deutero Isaías, ¿no? Sí. Inclusive podríamos, y eso ya sería con mucho atrevimiento exegético, pero bueno, el aburrimiento de la cuarentena da para mucho. Sí. Podríamos pensar que es una versión como resumida de lo que es la Torah, porque nos viene prácticamente todo, nos viene los relatos creacionales, nos viene la relación Dios-pueblo, nos viene el sufrimiento del pueblo y cómo a través de esta figura prototípica es reconciliada pues, con Dios, ¿no? Claro. Y que es glorificado. Entonces, básicamente, son las líneas generales del pensamiento de la Torah. Entonces, no sé si podría ser como una especie de credo, no credo histórico, sino credo como, alguna vez también solo puse una tarea. En algún momento Ratzinger dice que el credo inicialmente no era trinitario, en el sentido de que como profesión estrictamente trinitaria, sino más bien en sentido histórico salvífico. Sí, Entonces, como una especie como de resumen a manera de credo o de profesión de fe, en esta misma línea, precedente incluso con un estado redaccional anterior a la última redacción de lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Entonces, esa era mi teoría. Sí, y es muy correcta. De hecho, yo quisiera como ahondar un poquito. La historia se escribe desde el sufrimiento, desde la frustración, desde la destrucción. Porque cuando hay alegría, cuando hay felicidad, no hay necesidad de escribir historia, todos están muy felices. Pero cuando hay tristeza y dolor, nostalgia por el pasado, entonces empieza la escritura para decir, miren lo que nos sucedió por lo que hicimos. Lo que en algún momento alguien decía en clave jamartológica, es decir, en clave de pecado, nos damos cuenta efectivamente que es como caminó el pueblo de Israel. La Torá se escribe después de la destrucción de Jerusalén, precisamente en un contexto de reconstrucción, en un contexto de esperanza. Y la Torá, el Pentateuco, es lo primero que se escribe, y para el momento del Deutero Isaías, que estaríamos tentativamente es el 450, en el reinado de los Aqueménidas, de Artajerjes, entonces estaríamos pensando con toda seguridad que ya la Torá tiene divulgación, que ya se conoce. Por eso mismo, el Deutero Isaías cita con autoridad la Torá. O sea, para él sí es ya una autoridad en sí misma, porque es la ley de Moisés. Entonces, lo que tú dices, yo coincido, efectivamente son diamantes, nomás no diría en bruto, han sido tan pulidos, tan perfectamente acomodados que son como diamantes de una corona, porque han sido estructurados, han sido bien pensados y tienen todo un trasfondo griego que sorprende a cualquiera, como para decir, ¿qué mente tan perfecta, tan genial, tan inteligente fue capaz de elaborar todo esto y resumirlo de alguna manera, incrustándolo incluso en el marco teológico del Deutero Isaías? Porque hay que decir también que coincide con su teología, no está ajeno totalmente. Entonces, eso es lo más maravilloso que podemos encontrar en los cánticos, esa intertextualidad, esa vinculación, intratextualidad, esa vinculación con todo el libro del Deutero Isaías. Efectivamente, sí, Miguel. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues alguien más, y si no, con esto concluimos. Gallo Torga, ¿eh? Les voy a comentar, me gustaría, eso como deseo, me gustaría que vean los videos. La tarea de hoy, primeramente Dios, ya llegando a la casa se las mando. Me gustaría pues que el lunes pudieran enviar sus trabajos. Ya la gran mayoría me los ha enviado, pero algunos han tenido dificultades, no hay ningún problema. Pero sí quisiera que todos los envíen. Obviamente ustedes son los más constantes, para ustedes no es el regaño.
Pero si no haya entregado un trabajo, bueno, pues esto sí le va a afectar en la calificación, porque habíamos hecho un acuerdo. Entonces, ustedes que ya tienen todos sus trabajos, les haré una retroalimentación, los voy a leer. Para ser honestos, el día de hoy no, pero a más tardar el martes ya tienen la respuesta de sus trabajos, una retroalimentación y su calificación. Que ya sabemos, ¿verdad? Si entregaron todo, pues ya, no hay ningún problema, ¿verdad? Y de hecho, padre, digo, no se lo había comentado, pero me escribieron de la prefectura, que ya ve que se supone que soy el bedel. Ah, sí. Que me pasaron una lista de los miembros del grupo y que me fijara quiénes asistían y quiénes no a estas reuniones, y pues no lo quise hacer porque usted dijo que estas eran opcionales, que lo importante eran los videos. Sí. Pero pues, ¿cómo le tomamos la asistencia? Más bien por los trabajos, yo creo que. Por los trabajos, sí, efectivamente, porque quien no entregó un trabajo, pues no vio el video o no quiso verlo. También el trabajo se va a ver la superficialidad o la profundidad, ¿verdad? Entonces, claro que lo voy a leer, pero sí, yo creo que esto se lo dejamos a su libertad, pues, ¿verdad? Ya lo habíamos acordado desde un principio. Pero yo también creo que tengo una lista y si no te voy a pedir el favor que me hagas de pasármela para poner las notificaciones, pero... yo les voy a mandar a todos los profesores las listas. Pues sí, aquí está Miguel. De todas maneras, pues sí. Yo soy el que las hago, entonces. Claro, muy bien. Muy bien hecho. Pues de antemano, muchas gracias, muchachos. Ojalá y que esa experiencia sirva para seguir profundizando en la Sagrada Escritura y seguir elevando ¿qué podríamos decir? Descubrir en la Biblia, pues, que es una palabra viva, no una palabra muerta ni un libro más, sino una palabra viva con la cual tener un encuentro, ¿verdad? Y de mi parte es todo, soy para servirles, ya tienen mi número de teléfono y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Adiós. A todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, David, no me cuelgues, David. El padre Juan Miguel. Buenas noches. Buenas noches. De Arandas me dijo que no lo has visitado, ¿eh? Le dije que lo ibas a visitar, está en el Espíritu Santo. Hoy es su cumpleaños, por cierto. Ahí en una chance que tengas, vas y lo visitas. Padre, pues sí. Ándale. Pues sí, deje que nos quiten tantas clases, padre. Un domingo te vas allá y lo saludas, qué bárbaro. Judas en misa, sí. Entonces sí es en el Espíritu Santo. Sí, te va a dar una medida rebosante. Bueno, muy bien. Ándale, pues, buenas noches, buen provecho y que... Padre, buenas noches. Adiós, padre, pues no lo escucho porque se corta mucho. Adiós, digo, David. Adiós. Adiós.